Buenas tardes, buenas tardes a todos. En primer lugar, darle bienvenida a todas las personas que nos están viendo y agradeciendo sobre todo que nos acompañen en las quintas jornadas científicas sobre esclerosis múltiple. Esta jornada la organiza la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, motivada sobre todo por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que como sabéis es el 18 de diciembre de cada año. En el Día Nacional lo que intentamos permanentemente desde AEDEN, con sus 44 asociaciones, es captar la atención permanentemente de la sociedad para dar visibilidad a la enfermedad y para que se den cuenta de la que todos somos. Aproximadamente, yo creo que hay que empezar he hablado con algunas personas muy preparadas y siempre estamos diciendo que estamos alrededor de 55.000 personas. Yo creo que hay que lanzar el mensaje un poco más amplio, porque incluso hay gente que dice de 60.000. Y a mí me parece que hay que empezar a decir que estamos alrededor de 60.000 personas. Por tanto, yo voy a empezar a decirlo porque así es porque las estadísticas son muy complicadas y si esperas a ellas es posible que nos quedemos siempre en el mismo sitio, ¿no? Eh, Siempre reivindicamos algo. En este año concretamente, si me habéis oído en algunos otros parlamentos y otros temas, siempre estoy pidiendo lo mismo, que mi financiación estable, donde el eslogan sería gastos igual a ingresos. Es decir, son gastos de estructura. Por tanto, los ingresos deberían ser ingresos de estructura. ¿Qué es lo que pasa? Que los gastos no se mueven. Es decir, tienes las nóminas, los seguros sociales, el agua, pero los ingresos todos los años dependen de un ingreso. Por tanto, habrá que conseguir que sea una financiación estable donde los ingresos, con las anotaciones que siempre digo, con auditorías, con la ISO, es decir, que de alguna manera que los fondos que se gestionen estén bien gestionados y se pueda demostrar que se utilizan para lo que se tienen que utilizar. Por tanto, el eslogan sería por este año, por lo menos por nuestra parte, sería gasto de estructura igual a ingresos de estructura, ¿no? Otro de nuestros objetivos es ofrecer una información actualizada. Nosotros tenemos un buen consejo médico asesor, presidido por la doctora Celia Oreja y por la vicepresidenta por Yolanda Drados, y todos los que estáis aquí, el doctor Llaneza, todos los que estáis pertenecéis al tema, con lo cual tenemos un consejo médico magnífico que nos permite dar información a los afectados de una manera actualizada, ¿no? En segundo lugar, pues palabras de agradecimiento, ¿no? Agradecer a las personas, a la doctora Inés, al doctor Roberto, a don Miguel Ángel Llaneza, a la doctora Saechao y, por supuesto, a Celia Oreja y a Yolanda de Dada. Bueno, no quiero que se me olvide un tema importante con el cual trabajamos mucho y estamos muy agradecidos, que son las empresas farmacéuticas, en este caso concreto son Biogen, BMS, Roche y Sanofi, así como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y la Agenda 2030, que han conseguido y han permitido que hagamos esta jornada. Y por no dilatar más, cedo la palabra a la doctora Celia Oreja, que ella va a ser la primera moderadora de esta parte. Adelante, doctora, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nieves y a todo el equipo de AEDEM por organizar esta sesión. Hoy pues vamos a intentar a celebrar el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple una vez más y vamos a intentar pues hacer una actualización de cosas nuevas. Vamos a tener que cambiar un poco el orden por cuestiones personales de alguno de los ponentes, pero creo que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de los nuevos tratamientos, vamos a hablar de los biomarcadores, que esperemos que en un futuro, simplemente sacando sangre, podamos saber el pronóstico y un poco también qué tratamiento es para cada persona. Y luego vamos a hablar un poco de lo que le importa a cada uno, la calidad de vida, los síntomas y cómo afrontarlos y los factores pronósticos. O sea, creo que es un programa eh, muy interesante, con muchas cosas que pueden ser útiles para todas las personas con esclerosis múltiple y, por supuesto, agradezco a todos los ponentes que se hayan prestado voluntarios para poder hoy hacer estas charlas. Sin más dilación, vamos a hablar primero como el cambio de programa. La doctora Sara Chao, que estaba al final y que va a hablar de los tratamientos, va a hablar en segundo lugar, ¿vale? Va a hablar primero la doctora González sobre síntomas y calidad de vida, luego la doctora Chao sobre terapias y esclerosis múltiple y después de la pausa vamos a hablar de biomarcadores y de factores pronósticos. Después de las dos primeras charlas haremos 10 minutos de preguntas, por favor, preguntas que no sean personales, sino preguntas generales. Ya sin más entretenimiento, vamos a empezar con la primera charla, que es la charla de la doctora Inés González, que es neuróloga adjunta de la Unidad de la Esclerosis Múltiple
del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo. Estuvo muchos años trabajando en el clínico, estuvo allí colaborando con nosotros y bueno, ahora se ha hecho camino allí en Vigo y está dándolo todo. Entonces pasamos a que hable la doctora González sobre síntomas y calidad de vida de los pacientes. Cuando quieras, Inés. Y muchas gracias por participar en estas jornadas. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Celia, por la presentación. Y bueno, gracias por organizar estas jornadas que yo creo que son muy importantes para los pacientes y a nosotros como comunidad científica también nos aporta mucho. Eh, Vamos a comenzar con síntomas en esclerosis múltiple y el impacto que estos tienen en la calidad de vida de los pacientes. ¿Vale? Esto es un poco los puntos que voy a ir siguiendo durante la presentación. Y lo primero que parece más importante es, bueno, qué es lo que entendemos por calidad de vida, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción del individuo sobre su situación en la vida, pero esta tiene que ser contextualizada dentro de la cultura en la que vive, de los valores que el paciente tiene y en relación también con los objetivos, expectativas, normas e inquietudes del propio individuo. Es decir, no va a ser la misma calidad de vida entre dos sujetos en diferentes ambientes o diferentes expectativas de vida. Al igual que no es lo mismo la calidad de vida entre dos personas diferentes, tampoco vamos a tener como concepto de calidad de vida lo mismo a lo largo de toda la historia de la esclerosis múltiple. Este es un trabajo que os traigo que me pareció interesante, en el que se hicieron 5.000 entrevistas. Se midieron la calidad de vida en 5.000 pacientes durante hasta 27 años de seguimiento y lo que observaron es que los pacientes de esclerosis múltiple a lo largo de la enfermedad podían tener diferentes trayectorias en su calidad de vida. Esta sería lo que ya la esfera física, ¿no? Y tenemos un perfil en el que el paciente tiene una calidad de vida baja pero siempre estable. Luego hay pacientes en los que hay una primera bajada y luego mejoran a lo largo de la enfermedad. Y lo mismo, también veían 4 perfiles en lo que llaman la esfera mental, ¿no? El cognitivo, también podemos encontrar diferentes perfiles de calidad de vida dependiendo de los pacientes. Además, en este trabajo analizaron qué era lo que más impactaba, cuáles eran los factores de riesgo para tener peores calidades de vida. Y en lo que es la esfera física, lo que más influía eran la edad al diagnóstico, que fueran más mayores cuando fueron diagnosticados, obviamente que tuvieran una mayor discapacidad y la fatiga. ¿Vale? En cuanto a la calidad de vida en la esfera mental, peores niveles de calidad de vida se relacionaban con menores tasas, menor nivel educativo y menores ingresos económicos. Como os he dicho antes, si pusiéramos ante esta gráfica las etapas de la vida de un paciente con esclerosis múltiple, obviamente cuando el paciente está en una fase de sospecha de la enfermedad, las necesidades de ese paciente van a ser diferentes a el paciente que ya está diagnosticado y está o el paciente con una discapacidad ya al final de la vida. Entonces, no podemos igualar la calidad de vida o las necesidades de ese paciente a lo largo de la enfermedad. No es un proceso estático, sino hay que ir evaluando según vamos evolucionando en la enfermedad. Además, y aunque siempre en la consulta, la mayoría de las veces vamos a hablar de la salud física como el mayor factor que influye en la calidad de vida, en realidad hay un montón de factores
que van a influir, ¿no? Están los que me competen a mí como paciente, que es la salud física, la salud mental, de la que hemos hablado previamente, pero también van a estar los valores y creencias, el sexo y la edad. Además, también van a influir lo que tenemos en nuestro alrededor más inmediato, las relaciones personales, el trabajo, la educación, la comunidad, el ocio, el tiempo libre y los recursos económicos, y también van a influir en nuestro ambiente, pero más allá, como es las políticas del país en el que vivimos, la economía, los servicios públicos de los que disponemos o la seguridad. En cuanto ya a hablando de los síntomas que van a afectar a nuestra calidad de vida, estáis hartos de ver este gráfico, ¿no? De ver la esclerosis múltiple, ¿no? En el que lo que la gente ve es los temblores, la rigidez, las dificultades para mover, para hablar, para tragar, etcétera, pero debajo de lo que la gente ve están todos esos síntomas que conocemos como síntomas invisibles y que no es tan fácil de medir y en el que el paciente lleva toda la carga de lo que entendemos. Y es que no hace falta que os diga que la esclerosis es una enfermedad compleja y que además encima es por sí misma compleja, los síntomas invisibles y esa heterogeneidad entre los pacientes lo hace aún más difícil muchas veces de manejar. Se han hecho muchos análisis sobre cuáles son los síntomas más frecuentes. Bueno, depende un poco de las series, de los estudios que se realicen, pero en general se considera que las alteraciones sensitivas y la fatiga van a ser los síntomas más frecuentes que encontramos en los pacientes con esclerosis múltiple, seguidos de la disfunción cognitiva, el dolor, alteraciones motoras, el trastorno psiquiátricos, ansioso-depresivo, etcétera, ¿vale? Y además sabemos que estos síntomas van a tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Pero a pesar de saberlo, es curioso porque en este estudio en el que se hizo una encuesta a 460 pacientes españoles, mientras que casi el 80% de los pacientes habían recibido tratamiento modificador de la enfermedad, o sea, un tratamiento específico para su esclerosis múltiple, en contraposición, solo un 34% había recibido un tratamiento para esos síntomas de los que llevamos hasta hablando, ¿no? Y por lo que parece que realmente estos síntomas invisibles también lo son visibles a la hora de recibir tratamiento, que reciben menos atención que la enfermedad, que las propias esclerosis múltiple, ¿no? Además, si veis en la gráfica de la derecha, van a aparecer desde etapas muy tempranas de la enfermedad, desde fases precoces con discapacidades bajitas, ya tenemos que la mitad de los pacientes tienen algunos problemas de ansiedad, depresión, dolor, etcétera. Y van a ir empeorando, sobre todo en intensidad y en frecuencia, según vamos avanzando a mayores discapacidades según la enfermedad se hace más grave. Y además, esto tiene un impacto, ya que según avanzamos en la discapacidad y estos síntomas se hacen más frecuentes, el coste por paciente de la enfermedad se hace mayor. Y por desgracia, este coste suele recaer en una gran medida en el propio paciente o su entorno más cercano. Y además tiene otro impacto, estos síntomas invisibles o a veces no tan invisibles, ¿no? Que al final, cuando les haces caso, les pones un tratamiento y vas tratando cada uno de los problemas del paciente, te encuentras en que el paciente es un paciente polídicto, bueno, pues necesita muchas medicaciones y esto también va a tener un impacto negativo en su calidad de vida
bueno, sería necesario intentar simplificar estos tratamientos. Vale, por lo tanto, sabéis que la enfermedad es una enfermedad compleja que tiene afecta a múltiples sistemas y por lo tanto es necesario un manejo holístico, multidisciplinar del paciente que favorezca las intervenciones y reducir la iatrogenia. Como dije previamente, la fatiga es uno de los síntomas más frecuentes en esclerosis múltiple. Se define, no hay una definición estándar, pero bueno, como la que todos conocemos, es como ese cansancio proporcionado en relación al esfuerzo realizado por el paciente. Generalmente es progresivo a lo largo del día, aparece desde la mañana y aumenta con las horas y pueden exacerbarlo pues la temperatura y la humedad. No se conoce cuál es la etiología concreta, se cree que es multifactorial y no está aclarada. Esto sería como un paciente, cómo define en la fatiga, ¿no? Ella, entonces, dice que es que le deja sintiéndose aletargada y cansada, le es difícil concentrarse, asimilar nuevas ideas, se encuentra confundida, buscando las palabras adecuadas y olvidándose de las cosas, ¿no? Entonces, la fatiga va más allá de ese cansancio que los pacientes encuentran. Y como dije previamente, es uno de los perdón, síntomas más frecuentes en la esclerosis, ya que si ponemos de referencia a la población general sana, ¿vale? La definición de fatiga la encontramos en un 20% de la población. Si en cambio nos fijamos en otras enfermedades autoinmunes, este porcentaje aumenta al 50%, voy a tener que esperar que me hago. Ay, Dios mío. Ya. Y aumenta un 85% en la población con esclerosis. Bebe agua, esperamos. Sí, es que me tengo que levantar. Un segundo. Vamos a dejar que la doctora González beba agua. Y ahora seguimos, que nos está explicando aquí la fatiga, las múltiples escalas que hay. Y ahora ya sigue contando. Esto son cosas del directo. Bueno, queremos Ya estoy que la de doctora vuelta. González se nos ahogue. Sí, hoy que va. Bueno, perdón. Nada. ¿Cómo nosotros identificamos la fatiga en la consulta? Bueno, existen muchas múltiples escalas. Y una de estas es la ENFIS, que está validada para esclerosis múltiple. Son una serie de preguntas que se puntúa de 0 a 4, ¿vale? Y según la puntuación, bueno, pues vamos clasificando el grado de fatiga y si esta cambia de una a otra, ¿vale? El tratamiento es complicado, se recomienda hacer un registro de la rutina que cada uno llevamos y intentar priorizar aquellas actividades a lo largo del día, planificarlo, hacer a primera hora aquellas actividades más cansadas, ¿vale? Y luego dejar pues, las menos importantes, las menos fatigosas para la última hora del día, ¿vale? Delegar, pedir ayuda, que nos ayuden y hacer descansos frecuentes para, bueno, pues poder recuperar esa energía que nos falta. En cuanto al tratamiento farmacológico, es bastante limitado, no hay fármacos aprobados, los resultados de los estudios pues, varían dependiendo de unos a otros y de manera empírica se han utilizado pues, la mantadina, la fluoxetina y el modafinil, ¿vale? En cuanto al tratamiento no farmacológico, no fumar y el deporte es casi la intervención que parece que mayores beneficios nos puede aportar para mejorar la fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple. Otro de los síntomas frecuentes y con un importante impacto en la calidad de vida sería la espasticidad, ¿vale? La espasticidad es rigidez muscular involuntaria, puede interferir en los movimientos del habla, la marcha de los pacientes. Los pacientes muchas veces lo describen como si se sintieran rígidos, pesados y difíciles de mover, y es más frecuente de lo que parece, ¿vale?
Está causada por mala señalización entre el cerebro y los músculos, ¿vale? Debido a la desmielinización, y esto resulta en aumento del tono muscular, con espasmos musculares y a veces dolor. Como os dije previamente, más prevalente de lo que creemos, ¿vale? Varias encuestas han observado que más del 80% de los pacientes con esclerosis lo presentan en algún momento de su enfermedad, ¿vale? Y que a los 9 a 10 años de la enfermedad, el 50% de los pacientes con esclerosis pueden presentar una espasticidad leve y un 30% de grado moderado, ¿vale? ¿Cuál sería el manejo de la espasticidad en esclerosis? Bueno, pues evitar aquellos desencadenantes, ¿vale? De la espasticidad, pues el dolor, el estreñimiento, el estrés, las infecciones, evitar las altas temperaturas, la ropa apretada y hacer un diario de síntomas para luego la consulta intentar ajustar el tratamiento a los síntomas que tenemos a lo largo del día. En cuanto al tratamiento farmacológico, se recomienda, si vamos a rehabilitación o fisioterapia, tomar la medicación una hora antes para aprovechar los beneficios del tratamiento. Hay tratamientos orales, el Lioresal, el Sirdeluz. También tenemos la toxina botulínica que se pone de manera local en las extremidades con espasticidad, los inhaladores de tetrahidrocannabinol y también hay Lioresal intrathecal para casos más avanzados, ¿vale? ¿Cuáles serían las intervenciones no farmacológicas? Bueno, pues el deporte y la fisioterapia principalmente, y también realizar estiramientos. En cuanto al tercero de los síntomas de los que voy a hablar hoy, estaría la depresión, ¿vale? La depresión es conocida como un estado de ánimo deprimido persistente que causa angustia y deterioro en el funcionamiento psicológico y social, ¿vale? También es una comorbilidad que es frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple, con una prevalencia del 15% y a lo largo de la enfermedad hasta el 50% de los pacientes pueden presentar un trastorno del ánimo deprimido, ¿vale? Y además, impacto importante ya que aumenta o duplica el riesgo de suicidio de los pacientes. Además, también el trastorno del ánimo deprimido va a tener otro impacto en la enfermedad, que es influye en la adherencia. Los pacientes con depresión van a tener menores tasas de adherencia a los fármacos, tanto a los modificadores de la enfermedad de la esclerosis como al resto de tratamientos orales. Obviamente va a tener un impacto en la calidad de vida, con peor cuidado personal, y luego también parece que pueda tener un impacto en la propia esclerosis, con peor función cognitiva, pueden intensificar algunos de los síntomas y, bueno, hay algunas dudas si pudiera tener un impacto en una mayor progresión de la esclerosis. Las recomendaciones generales es reconocer el problema, ¿vale? A veces es complicado los propios el estigma del ánimo deprimido muchas veces hace que no se aborde bien el tratamiento de la consulta, tanto por parte del paciente como por parte del médico. Intentar individualizar en cada uno de los pacientes el tratamiento, no hay una pauta que case bien con todos los pacientes y hacer un abordaje más integral, ¿no? Porque intentando abordar cuestiones sociales, económicas, de relaciones personales, etc. Además, también este ánimo deprimido en las enfermedades autoinmunes a veces puede verse influido no solo, muchas veces la duda es que viene antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Es primero la depresión que se relaciona con la enfermedad o es el estar diagnosticado de una enfermedad me genera este ánimo deprimido, ¿no? Em, entonces, a veces hay que hacer un abordaje de todo holístico, como hemos dicho, del paciente, ¿no? Hay algunos identificadores de la esclerosis que pueden empeorar el ánimo deprimido o el propio dolor crónico relacionado con la esclerosis va a hacer que los pacientes tengan una mayor depresión, ansiedad. El fumar, la ingesta de alcohol también va a tener un impacto en el ánimo.
Entonces, no deberíamos quedarnos solo con te doy un antidepresivo a ver cómo responde, sino intentar también valorar otras cuestiones, otros aspectos del propio. Además, hay un modelo de atención que sería según el paciente va empeorando en los síntomas, va necesitando intervenciones más incisivas, ¿vale? Que tampoco voy a entrar en ellas, pero bueno, que al principio, en las fases más leves se debería hacer una evaluación psicosocial, por así decirlo, y si no acaba de funcionar, pues ya ir escalando en terapias farmacológicas. En cuanto al tratamiento, en esclerosis hay solo 3 ensayos realizados con 3 antidepresivos, ¿vale? Hay muchos estudios de ensayos no controlados que tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Em, el mejor predictor de respuesta es el haber respondido a un antidepresivo previo, entonces deberíamos probar con ese mismo tratamiento, pero en general hay que seguir las mismas pautas que la población general. Ya para terminar tan accidentada, únicamente concluir que los pacientes con esclerosis múltiple van a tener una peor calidad de vida en comparación con la población general, ¿vale? Que los síntomas asociados a la enfermedad van a ser responsables en una importante manera de esta pérdida de calidad de vida y que a menudo pueden ser infravalorados tanto por el paciente o como por el propio médico en la consulta o socialmente por su entorno, y que hay que darle la importancia que estos síntomas tienen. Y que el manejo debería ser un manejo más holístico, más multidisciplinar, para intentar abordarlos de la mejor manera posible. Y con todo esto, muchas gracias a todos y os dejo con... Muchas gracias, Inés. Bueno, al final has conseguido acabarlo. Así tenemos un accidente de trabajo aquí. La doctora González casi ahogándose. Afortunadamente pudo beber agua, pero bueno, ha funcionado. Y lo importante es que tenemos que acabar con todos los síntomas. Nada, y ahora vamos a pasar a la segunda charla, que va a ser la doctora Sarechao Madueño, que ella es neuróloga y es la coordinadora de la unidad del CESUR de enfermedades desminizantes del Hospital de Sevilla, del Virgen Macarena, y va a hablarnos de los tratamientos actuales y de las futuras nuevas dianas, ¿vale? Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Celia, por la introducción y muchas gracias a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple por invitarme a estas jornadas. Para mí es un placer compartir esta tarde con vosotros. Vamos a hablar de tratamientos actuales y sobre todo de estrategias terapéuticas, de cómo, voy a compartir la pantalla, de cómo los neurólogos hoy en día decidimos cuál es el tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Y vamos a hablar un poco de las nuevas dianas que vienen porque ha habido muchos avances en esta patología este último año. Como digo, 2024, en mi opinión, y creo que en la de todos los que nos dedicamos a ver personas con esclerosis múltiple, ha sido un año muy importante. En primer lugar, se ha publicado el Consenso Nacional de la Sociedad Española de Neurología para el Tratamiento de la Esclerosis Múltiple, del que hablaremos brevemente. Se han presentado la revisión de los nuevos criterios diagnósticos, estamos pendientes de su publicación. Cada vez sabemos más sobre la etiopatogenia y fisiopatología de la esclerosis múltiple y estamos dando con el problema de la progresión y la neurodegeneración, lo hablaremos un poco también. Después también hablarán mis compañeros sobre biomarcadores y cómo el uso de estos biomarcadores en sangre está cambiando y va a cambiar nuestra forma de trabajar en consulta. Y vamos a hablar de las nuevas dianas, sobre todo en ensayos clínicos, aunque no están cerca de estar comercializadas algunas de ellas. Quiero que la población vea toda la investigación que hay detrás de esta patología. Comenzando con un consenso muy importante, que es el de la Sociedad Española de Neurología.
tenemos que ser conscientes de lo rápido que avanza la ciencia en general y lo rápido que está avanzando la ciencia en esclerosis múltiple. Es muy diferente cómo tratábamos y cómo veíamos incluso a un paciente con esclerosis múltiple en 2010 que cómo lo vemos ahora. Estos han sido los consensos que a lo largo de los años se han ido publicando, siempre en revistas de España, españolas, nacionales, y este es el nuevo consenso que se ha publicado este año. Y hemos hablado de la eficacia de los tratamientos, de las decisiones que hay que tomarlas cuanto antes y rápido en cuanto a las terapias, también de lo difícil que es a veces suspender tratamientos y el riesgo de reactivación del embarazo. Cada vez tenemos más datos de seguridad, de embarazo y de lactancia, seguridad en general, cómo monitorizamos nuestros tratamientos, cómo cambiamos de uno a otro y cuál es el efecto de estos tratamientos en el organismo de nuestros pacientes. Este consenso, que como veis tienen dos coordinadores, que es el doctor Meca y la doctora Celia Oreja, y de un comité científico en el que participamos nosotros, lo que se ha intentado es dar recomendaciones sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Y además de este comité y coordinadores, pues hay muchísimos expertos en esclerosis múltiple a nivel nacional por todo el territorio que hemos participado y hemos dado nuestra opinión para este consenso final. ¿Y qué es lo que se dice en este consenso? Es muy importante iniciar de forma temprana las terapias en esclerosis múltiple, incluso ya cuando hemos detectado lesiones de esclerosis múltiple en una resonancia, pero el paciente nunca ha tenido un brote. Esto se llama síndrome radiológico aislado. Y el consenso aconseja que si hay lesiones de forma permanente en un RIS, que es lo que he explicado, hay que tratar cuanto antes. También hay que tratar cuanto antes desde un primer brote de esclerosis múltiple definido con riesgo a evolucionar a una esclerosis múltiple definida, que sería el segundo brote o nuevas lesiones en la resonancia, y también dependiendo de los factores pronósticos de los que va a hablar mi compañero posteriormente. También hablamos un poco de cómo hay que tratar a las formas progresivas y se incide en el abandono de primeras y segundas líneas, que es lo que hemos hablado durante años, de las primeras líneas, de la segunda línea. Empezamos por menor eficacia, vamos esperando, vamos probando, y si van fallando nos vamos a las de alta eficacia, que serían segundas líneas anteriormente. Hoy en día abandonamos esta nomenclatura y abandonamos esta forma de trabajar. El paciente recibe la eficacia que necesite en el momento que lo tengamos delante. Así se incide en que, si es necesario, se inicie un fármaco de alta eficacia, un fármaco potente, de los más potentes que tenemos, desde el inicio. No hay que esperar a que fallen otros. Puede ser desde el primer brote, si tenemos factores de mal pronóstico, por supuesto si he tenido 2 brotes en el último año, o si estos brotes no han remitido de forma completa, si el paciente se ha quedado con discapacidad, o si la resonancia es muy agresiva, muy activa, con gadolinio, que eso quiere decir que hay una inflamación aguda, el paciente tiene muchas lesiones medulares, infratentoriales, que es la parte que lleva a la coordinación, o tiene muchas lesiones en general cerebrales. De todo esto habla el consenso. ¿Y cuáles son las estrategias terapéuticas que nosotros llevamos en consulta? Esto es un proceso que parece rápido, pero en nuestras mentes están, cada vez que vemos a un paciente y le explicamos cuál es el pronóstico de su enfermedad, y le explicamos la etiología, sus pruebas diagnósticas, después tenemos que explicarle por qué creemos que un fármaco es mejor que otro. Así que esto tiene que ser completamente personalizado. Para esto los neurólogos debemos estar actualizados, conocer todos los fármacos y creer o saber cuál es el que creemos que le podría venir mejor a nuestro paciente, al paciente que tenemos delante. Lo primero que vamos a tener en cuenta para tomar una decisión terapéutica va a ser el pronóstico de este paciente. ¿Cómo es su enfermedad? ¿Es muy agresiva? ¿Es menos agresiva? ¿Creemos que puede progresar en un futuro o no? Y esto dependerá de los factores pronósticos que, como ya sabéis, después vamos a hablar de esto detenidamente. Pero hoy en día, teniendo tantos fármacos como tenemos y de tantas formas, que pueden ser inyectables, orales, intravenosos, tenemos que tener otras características de estos fármacos en cuenta. También, por ejemplo, si los pacientes están pensando en tener una familia, en hacer una planificación familiar, la tolerancia al riesgo que tiene el propio paciente y quizás también
el neurólogo, las preferencias del paciente, la forma de administración, si es más frecuente, menos frecuente, por supuesto la eficacia del fármaco, por supuesto la ruta de administración, por supuesto la seguridad, por supuesto cómo vamos a monitorizar, cuántas analíticas hay que hacer, si hay que hacer alguna prueba extra, todo esto hay que explicárselo al paciente y el paciente debe dar, por supuesto, su opinión. Y todo esto va a estar basado en los factores pronósticos que nosotros tenemos en cuenta, que vamos a ver dependiendo del paciente, cómo han sido sus brotes, como su resonancia, la discapacidad, otras características como la edad, el tabaco, los síntomas y algunos biomarcadores. Posteriormente hablaremos mucho más detenidamente sobre esto. Entonces tenemos a un paciente delante, que es lo importante, de forma muy personalizada, y tenemos que decidir el fármaco que creemos que en ese momento será correcto teniendo en cuenta todas estas características. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahora mismo clasificamos los fármacos quizás así, en moderada eficacia, que sería un paciente quizás no muy agresivo y sin factores de mal pronóstico, que puede ir bien con estos fármacos, unos fármacos de moderada y alta eficacia, otros de muy alta eficacia, que quizás aquí nos iremos a los pacientes que creemos que tienen factores de mal pronóstico. ¿Qué podemos hacer? Podemos iniciar una escalada, es decir, un paciente que no tenga factores de mal pronóstico y creemos que va a ir bien con una moderada eficacia, pues empezamos con una moderada eficacia o incluso con una alta eficacia. Si el paciente está bien, mantenemos. Si vemos que a lo largo del tiempo tiene nuevas lesiones o nuevos brotes, podemos aumentar de eficacia. Siempre. Y hay que ser muy proactivo aquí y no caer en la inercia terapéutica. Si vemos que el paciente tiene intolerancia, no tolera bien el fármaco o tiene algún problema de seguridad, por supuesto, podemos cambiar el fármaco. Así empezamos aquí en moderada eficacia o en alta eficacia y vamos cambiando, si no va bien el fármaco, a mayores eficacias. Hoy en día cada vez es más frecuente empezar directamente desde muy alta eficacia. ¿Y aquí qué hacemos? Pues mantenemos a largo plazo e incluso empezamos a extender las dosis, puede ser que abejemos de eficacia o puede ser, según hay fármacos por cursos, que lo que estemos haciendo es observar a los pacientes. Después también tenemos un nuevo concepto que se llama terapia de salida, terapia de consolidación, sobre todo en pacientes que son ya mayores de 50, 55, 60, que por supuesto los tratamos dependiendo de sus factores pronósticos y dependiendo del momento en el que estén de la enfermedad, pero hay algunos fármacos que nos pueden ayudar a acompañar su inmunosenescencia y crear menos efectos adversos y estamos aprendiendo a manejarlos. Y después también uno de los mayores retos que creo que tenemos a día de hoy es el interrumpir fármacos y desescalar, sobre todo hoy en día, por seguridad, cuando necesitamos cambiar el fármaco por algún problema que haya causado. ¿Qué es lo más importante de todo este proceso que hacemos en consulta? Las decisiones son compartidas. Hoy en día el paternalismo médico debemos abandonarlo. El paciente es responsable de su propia salud y la información la debe tener él y compartirla y tomar decisiones conjuntas. Para eso es muy importante que nosotros les demos la información correcta. Los pacientes tampoco pueden tomar decisiones si no tienen toda la información. Y seguimos con los retos que tenemos a día de hoy, que es cuando el fármaco no está yendo bien en un paciente. En la definición de respuesta subóptima llevamos intentando darle vueltas años y años. Es un concepto muy complicado, pero lo que sí sabemos es que si un paciente tiene brotes, nuevas lesiones en resonancia o está progresando, este fármaco no está yendo bien del todo y hay que estar alerta y cambiarlo o hacer ahora pruebas, podemos usar biomarcadores, podemos usar resonancia magnética para asegurarnos de que este fármaco está yendo bien. Pero sí que hay que ser proactivo. Este concepto, como he dicho, es complejo porque cuántas son las lesiones que necesitamos para definir estas respuestas nuevas en la resonancia o qué tipo de brotes, son brotes agresivos o no, o con un brote ya nos valdría. Esto simplemente os lo cuento porque quiero que veáis todas las conversaciones que tenemos nosotros, los neurólogos, por detrás, ¿no? También para definir un poco esto y tratar a todos los pacientes del mundo igual. Por esto se hacen estos conceptos. Así que bueno, llevamos años y años recibiendo propuestas de expertos de consensos nacionales y por supuesto, pues nuestro consenso también ha tenido una opinión y se ha determinado que la respuesta subóptima será si tras el efecto del fármaco, normalmente depende del fármaco, pero un fármaco hace efecto en 3 o 6 meses, antes pues puede ser que acarree actividad todavía de la enfermedad y no es por causa del fármaco,
pues si tenemos más de un brote entre el primero o segundo año, si tenemos más de 3 lesiones o si en la EDSS, que sabéis que es la escala que usamos para evaluaros, aumenta más de un punto. Y hay que considerar cambiar a alta eficacia si tras un curso completo se define un año, dependiendo un poco del paciente quizás podemos hacerlo en menos, si presenta más de un brote. Y el suspender el tratamiento es muy difícil, sobre todo por seguridad o por planificación de embarazo, y hay que hacerlo muy bien y con mucho cuidado. Así que la definición de respuesta subóptima se define por actividad clínica radiológica, por la progresión y también cada vez más podemos medir biomarcadores. ¿Cómo detectamos esta respuesta? Pues esta respuesta se detecta viendo cómo está el paciente. Así que el consenso determina que el seguimiento de cada paciente debe ser cada 6 meses si está estable o cada 3 meses si está inestable. Y siempre al principio, con la primera terapia, cada 3 meses. Y hacer una resonancia lo solemos hacer entre los 3-6 meses del fármaco para que a partir de ahí podamos evaluar el efecto correcto de este fármaco en la resonancia. Y además en la consulta, como veréis, pues os vamos a hacer otras pruebas como una evaluación neurológica completa, os vamos a ver andar y contar los segundos, en algunas ocasiones, y se recomienda que se haga algunas pruebas de destreza manual con unos palitos, y a nivel cognitivo también es muy interesante que sean evaluados los pacientes. ¿Cómo vemos un brote? Pues no es tan fácil saber cuándo es un brote, hay que conocer bien al paciente, saber los síntomas que tenía antes, pero por definición lo sabéis, un brote es nuevos síntomas que duran más de 24-48 horas sin fiebre. Normalmente si son sensitivos o leves, que aquí lo define muy bien en este artículo también español, y si la EDSS es menos de un 1, quizás no necesita corticoides, por eso hay que intentar contactar con el neurólogo y definirlo lo antes posible, pero aún así os enseño este algoritmo para que veáis que, aunque llevamos años y años hablando de brotes, a veces no es tan fácil definir si es un brote o no y la gravedad que tiene y cómo tratarlo. Al igual que la progresión, sabéis que en algunos casos, sobre todo a lo largo de la enfermedad, la parte neurodegenerativa empieza a cobrar un poco más de importancia y hay pacientes que empezáis a empeorar sin nuevos brotes o sin nuevas lesiones en resonancia. Cada vez estáis más cansados, estos síntomas que ha contado Inés muy bien, cada vez estáis más cansados, más deprimidos, más lentos mentalmente, con más síntomas urinarios. Entonces, bueno, en la definición de la progresión es complicada, incluso para nosotros, pero lo más importante es escucharos a vosotros. También queda muy bien definida en el artículo y en el consenso nacional. Y a día de hoy, ¿cómo detectamos esta respuesta subóptima? Pues lo más importante es el paciente, escucharos en consulta, tenemos pruebas como la resonancia o como estas pruebas que os he dicho, como algunos test, pero cada vez está cobrando más importancia estos biomarcadores digitales, vuestro reloj que os dice cuántos pasos andáis, si este año andáis menos pasos que el año pasado, esto es muy importante. E incluso se están desarrollando muchísimas aplicaciones que desde vuestro móvil o desde vuestra casa puedan detectar un empeoramiento o nuevos síntomas. Y nos vamos a la última parte. Yo sé que todos los pacientes de esclerosis múltiple y acompañantes y familiares están deseando siempre esta parte. No vamos a hablar de fármacos en concreto, pero sí vamos a hablar un poco de familias de fármacos y de los nuevos mecanismos de acción. Quiero que conozcáis la barrera hematoencefálica. Esto es una barrera que separa nuestra sangre de nuestro cerebro. Y sabéis que el mayor problema, y sobre todo hasta hace muy poco, es que los linfocitos, los B y los T, que como sabéis son los que nos defienden de infecciones, se activan por alguna razón que no sabemos y pasan de la sangre a través de una barrera que está rota, no sabemos por qué, pasan al cerebro y empiezan a acumularse allí y a crear una inflamación. Tenemos la inflamación aguda, que es el paso continuo de estos linfocitos B y T al sistema nervioso central, que es lo que no queremos. Y esto puede provocar brotes y nuevas lesiones en resonancia. Pero si dejamos que pasen, por ejemplo, si no ponemos tratamientos o hay pacientes que son más agresivos, esta inflamación se queda en el cerebro. Y entonces esto lo que va a provocar cuando pasen muchos años, pues una neurodegeneración y un envejecimiento. La inflamación aguda, linfocitos B y T.
Supongo que lleváis muchos años escuchando hablar de esto, pero a mí me gusta siempre contarlo así, se lo cuento siempre a mis pacientes. Inflamación crónica, pues estos linfocitos B y T pasando durante años, si el paciente no está bien tratado, pues lo que hace es activar unas células del cerebro que hacen que los pacientes envejezcan las células, no el paciente, y estén cada vez peor, ¿no? Estos síntomas de progresión, de cada vez estáis más cansados, más lentos, esto que he dicho, cada vez andáis menos, a algunos pacientes les ocurre esto. Y esto a día de hoy lo intentamos evitar tratando bien la inflamación aguda. Y después otro problema que hay en la esclerosis múltiple es el problema per se, es que esta inflamación aguda produce una desmielinización. Entonces vamos a ver las nuevas terapias como a través de los oligodendrocitos, que son las células que promueven la mielina, vamos a intentar remielinizar en un futuro. Tenemos la inflamación aguda. Todos los fármacos a día de hoy actúan aquí. Pues unos nos dejan pasar la barrera a los linfocitos B o T, otros los capturan, otros los destruyen, pero en los últimos años, y esto yo creo que es de lo más apasionante hoy en día de la esclerosis múltiple, tenemos fármacos que empiezan a actuar en la inflamación crónica. Así vamos a ver terapias que van a linfocitos B, pero también van a microglía, terapias que van a linfocitos B y T y creemos que pueden ir a la microglía también. Vamos a ver terapia celular que va sobre todo a los linfocitos T y vamos a ver arriba el 4, la búsqueda incansable de un tratamiento remielinizante. ¿Cuál es el objetivo? Pasar de la microglía, acordaros de esta inflamación crónica, de esta microglía que es patológica, la que es neuroprotectora, esta microglía, estas células de nuestro sistema nervioso central que sirven para promover la integridad de la mielina, remielinizan y una salud cerebral, por alguna causa que desconocemos, pasa a ser una microglía patológica. Como veis, la naranjita, el soma se hace más grande, la morfología es diferente y entonces lo que queremos hacer es una intervención, si lo veis aquí abajo, para pasar de esta microglía patológica a la sana de nuevo. Para esto empezamos a conocer algunas proteínas como la tirosina quinasa de Bruton, que actúa tanto en linfocitos B como en macrófagos y creemos que atraviesa esta barrera hematoencefálica. Recordad que este es el problema, que a día de hoy solo hemos actuado fuera de la barrera, con los linfocitos B y T, y ahora queremos actuar en la microglía. Antes de pasar, quería decir que el desarrollo de estos fármacos está siendo muy extenso. Lo estamos viendo en forma remitente, lo estamos viendo en formas secundarias progresivas y lo estamos viendo en formas primarias progresivas. Y muy recientemente, ahora mismo en el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple, uno de estos fármacos que están todos ahora mismo en ensayo clínico, ninguno comercializado, ha demostrado que puede retrasar la progresión en formas progresivas sin actividad. Es decir, solo es el primer fármaco que podría retrasar esta neurodegeneración y esta microglía activada. O sea, esto es una notición. Una notición en la esclerosis múltiple, estamos todos muy contentos y deseando ver más datos y ver a dónde lleva esto, pero todos creemos que nos estamos acercando. Después tenemos otras vías, la CD40, esta vía afecta también linfocitos B, T, microglía y parece que podríamos tener fármacos, en este caso intravenosos, cada mes, que sin destruir los fármacos, los linfocitos podrían modular el sistema nervioso central y actuar tanto fuera como dentro de la barrera, en la inflamación aguda y crónica. Nos vamos a la terapia celular, esto está incrementándose mucho en muchas enfermedades autoinmunes y funciona de tal forma que lo que hacemos es usar células del propio paciente o de un donante y les damos unas funciones nuevas. Esta es la famosa terapia CAR-T, se está usando mucho en lupus, se lleva usando mucho en hematología desde hace mucho tiempo y es muy potente. Lo que hacemos es sacar los linfocitos T del paciente, se van a un laboratorio y mediante un vector que suele ser un virus, le añadimos unos dominios que van a hacer estas células T, ahora se llaman CAR-T, le hemos añadido en el laboratorio el CAR, luego los vamos a expandir, vamos a hacer muchos, lo vamos a volver a poner en el paciente y puede destruir muchas células que causan la inflamación, sobre todo en este caso aguda
de la enfermedad. Estos fármacos están cada vez usándose más, todo esto que estoy contando está en ensayo clínico, todo esto es futuro y todo esto tiene que ser demostrado, en primer lugar, que sea seguro, que la mayoría de ellos ya lo han demostrado, y que funcione en esclerosis múltiple, para que veáis cómo va la gráfica cada vez, el número de ensayos clínicos que se está incrementando con células con CAR-T, y este año han empezado los ensayos clínicos de esclerosis múltiple. Estos fármacos, estas terapias, pueden ser muy potentes, pero también tienen su lado oscuro de la moneda, y es que pueden tener algunos síndromes graves y crear algunos efectos adversos graves que os tendrán que explicar en el caso de que participéis en estos ensayos clínicos, para decidir si el riesgo-beneficio es suficiente. Pero la verdad que aquí también parece que en el futuro podríamos usar los CAR-T para enfermedades muy agresivas e incluso para formas progresivas. Y nos vamos a la remilinización. Siempre en consulta yo creo que es una de las mayores preguntas que hacéis, ¿para cuándo un remilinizante? Yo no tengo la respuesta, pero lo que sí os quería enseñar es que el proceso 1 de remilinización es muy complejo. Una vez que se produce el daño agudo, tenemos unas células que se llaman progenitoras oligodendrocitarias que van a reclutar a los axones y se van a convertir en oligodendrocitos que van a formar la vaina de mielina. Esto es un proceso muy complejo y si falla en cualquier momento, pues tenemos un fallo de remielinización, que es lo que ocurre en la esclerosis múltiple. A día de hoy se han probado muchas cosas, no tenemos un remielinizante, pero quiero que veáis, porque es esperanzador, el estudio de todas las señales y vías que favorecen el proceso de estas células que os he explicado, el paso de estas células a los oligodendrocitos y el inmenso análisis y el estudio que están ocurriendo en laboratorios, ¿vale? Todavía a día de hoy hay ensayos clínicos con algunos, pero todavía no tenemos ninguna respuesta, pero simplemente quería enseñaros la investigación que hay en este campo para poder encontrar algún o muchos remielinizantes en un futuro. Como conclusiones, quería decir que el avance de la esclerosis múltiple está siendo muy rápido, lo vais a ver hoy a lo largo de todas las charlas, que los neurólogos tenemos el deber, los neurólogos y los profesionales que nos dedicamos a ver pacientes de esclerosis múltiple, de estar actualizados de todas estas cosas que están pasando e informar a los pacientes correctamente para que ellos puedan tomar decisiones propias. Tenemos nuevos retos, la edad, el embarazo, el cambiar de un fármaco a otro, la progresión, los síntomas que ha explicado Inés. Tenemos muchos retos, pero estamos consiguiendo nuevas estrategias y nuevas terapias para poder acompañaros en este camino. Muchísimas gracias. Inés, ¿tú cuál crees que es el síntoma más incapacitante y qué recomendarías al paciente mientras no tengamos otras cosas? Yo creo que el más incapacitante, por lo que dicen los pacientes, es la fatiga. Solo por el cansancio que ellos sienten, sino yo creo que muchas veces la incomprensión de la gente, al ser uno de esos síntomas invisibles, eso también yo creo que les afecta. Y además que el manejo es bastante deficitario a día de hoy. Yo en estos pacientes intento favorecer el que hagan ejercicio, creo que es el tratamiento que mejor respuesta tiene. Lo que pasa es a veces romper la barrera e intentar convencerles que a pesar del cansancio que ellos tienen, el deporte les va a mejorar el cansancio, o sea, intentar conseguir convencerles de eso a veces es complicado, pero es cierto que cuando consigues alguno, se engancha al deporte, sí que consigues mejorías. No desaparece la fatiga, pero bueno, sí que mejoran de los síntomas. Pues muchas gracias. Eso cuesta, que a mí me pasa a veces, que si estoy cansada luego meterme irme al de gimnasio, te cuesta. Pero bueno, hay que hacerlo por la salud. Vale, el que quiera puede poner preguntas en el YouTube, en el chat, y nosotros las contestaremos. Ahora preguntamos a Sara, que nos ha contado los inhibidores de la BTK y los nuevos que van a venir. O sea, tú el tolebrutinib, ¿qué crees que va a suponer para los pacientes? Y qué va a suponer también para la comunidad de neurólogos, pero ¿qué va a suponer el tolebrutinib
el poder tratar la progresión, ¿tú qué crees que va a suponer? ¿O crees que es demasiado lo que esperamos de ello? Bueno, las expectativas claro, cuando viene un fármaco a un lugar que no tiene tratamiento, ¿no? Hablamos de formas progresivas que no tienen brotes o que no tienen nuevas lesiones en resonancia, que son muchos pacientes. Quizás las expectativas hay que tenerlas claras. Yo creo que esto va a retrasar, espero, retrasar la progresión, no curarla, no evitarla 100%. Y también sería interesante aprender a usar estos fármacos antes de la progresión. Entonces, yo tengo esperanza de que se puedan usar antes de la progresión y evitar esa activación de la microglía, y si no se puede evitar, cogerlo a tiempo, me refiero, pronto, para que la microglía vuelva a una parte no patológica. Pero toda esta parte de la neurodegeneración es muy complicada, tú lo sabes, Celia. Entonces, para empezar, que los pacientes que estén con este fármaco progresen menos que los que están sin él, por ahora me vale. Y después, creo que es muy importante que la progresión no es solo ni prevenirla, ni es diagnosticarla, es acompañarla, ¿no? Y le pondremos el fármaco que tengamos, pero es muy importante lo que dice Inés, hay que acompañar esta progresión, y la progresión se acompaña manejando los síntomas, manejando la fatiga, haciendo ejercicio. Entonces el tratamiento de estos pacientes es holístico. A estos fármacos le pediremos lo que le podamos pedir, y yo creo que las expectativas que le contemos a los pacientes deben ser muy reales, porque nos ha pasado en el pasado, de poner fármacos para progresión y las expectativas no son, y después tenemos unas frustraciones innecesarias. Así que bueno, todavía es pronto, pero por lo menos estamos acercándonos. Muchas gracias. Vale, aquí una pregunta para pérdida de memoria cognitiva, ¿qué se puede tomar? Para Inés. Por desgracia, para los trastornos cognitivos a día de hoy no hay ningún tratamiento, ningún fármaco que lo mejore. Es cierto, hay algunos fármacos modificadores de la enfermedad de la esclerosis que sí que tienen mejores resultados cognitivos que otros. Es un tema que aún está pendiente de mejorar su manejo. Parece que algunos programas de rehabilitación cognitiva podrían mejorarlos, pero no están disponibles. Yo creo que en la sanidad pública, en muy pocos centros tienen programas de rehabilitación cognitiva. Vale, bueno, pues ahora vamos a pasar 3 preguntas, vamos a hacer 2 de ellas. ¿Por qué no se hacen resonancias medulares? Eso yo le voy a decir que sí se hacen, lo que pasa es que depende del hospital y del protocolo. Entonces eso ahí no podemos entrar nosotros, pero sí se pueden hacer resonancias medulares. Lo que pasa es que depende del protocolo y del hospital, en unos se hacen y en otros no. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver, Sara, ¿qué medicaciones se pueden tomar para no pillar tantas infecciones respiratorias? ¿Qué se te ocurre? No existen medicaciones para prevenir infecciones respiratorias, pero sí que volvemos a lo mismo. Una buena dieta y una buena alimentación con las vitaminas que hay que tener y con las proteínas suficientes y un buen ejercicio, eso sí que tiene ciencia de ayudar a sentirse mejor, pero yo desconozco si hay alguna medicación para evitar eso. Bueno, Que realmente no no hay sea medicación. antibióticos o algo profiláctico ya después de un tratamiento, bueno, Nada, podríamos por una recomendar que se infección vacunen de la gripe, grave. que se vacunen de la gripe y que tomen vitaminas, que Claro, lleven vida sana, que salgan al campo y que exacto. lleven vida sana y hagan deporte, y con eso nos valdrá. Vale, pues ya lo vamos a dejar. La pregunta que queda la hacemos para después, para no retrasarnos, ¿vale? Y vamos a pasar ya primero tenemos un pequeño descanso, creo, de 5 minutos. Vamos a mirar exactamente. Sí, tenemos un 10. descanso ahora. Tenemos un descanso de 10 minutos, entonces nos conectamos a las 17:40 para la siguiente parte, y ahí ya haremos la última pregunta. ¿De acuerdo? Para que así las otras 2 ponentes que se tenían que marchar ya se puedan marchar. Vale, pues muchas gracias. Ahora volvemos en 10 minutos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos de nuevo. Empezamos con la segunda parte de estas quintas jornadas sobre esclerosis múltiple que organiza EDEM. Y en esta segunda parte vamos a hablar fundamentalmente de biomarcadores y de factores pronósticos, y con ello contamos
con 2 neurólogos, ambos de Asturias, y vamos a empezar con la primera parte, que es de biomarcadores, que nos va a hablar de ella el doctor Miguel Ángel Llaneza. Es el jefe de servicio del Hospital Central de Asturias. Ambos son miembros de, tanto Miguel Ángel como el doctor Roberto Suárez, son miembros del comité asesor de AEDEN. Cuando quieres, Miguel Ángel, puedes comenzar. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, Yolanda. Gracias por la invitación a participar en estas quintas jornadas. Y yo voy a compartiros la pantalla. De nuevo, para los que estáis conectados, gracias a Yolanda por la presentación y gracias por invitarme a participar en estas quintas jornadas. Como ha dicho la doctora Ladro, yo os voy a hablar un poquito de biomarcadores en esclerosis múltiple. ¿Qué es esto de los biomarcadores? Mirad, esta diapositiva la puso antes ya Inés. Es una imagen que trata de representar lo compleja que es la enfermedad, haciéndola pues parecida a los planos de una red de metro. Parece que son las diferentes líneas del metro, y ahí está representada todos los aspectos de la enfermedad, con respecto al diagnóstico, con respecto al tratamiento farmacológico, a otro tipo de tratamientos, a la fisioterapia, a los aspectos cognitivos, a los aspectos laborales de la enfermedad, es decir, la complejidad de la enfermedad. ¿Eso qué implica? Que nosotros, en una enfermedad tan compleja, necesitamos una serie de marcadores que nos ayuden pues, a hacer un diagnóstico precoz, a saber de forma precoz cuál es el pronóstico de la enfermedad, lo que nos preguntáis los pacientes cuando os decimos, ¿tiene usted una esclerosis múltiple? ¿Y qué pronóstico me espera, doctor? Quiero saberlo pronto. Marcadores para elegir el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes, y también marcadores para saber si ese tratamiento que hemos elegido está siendo adecuado, estamos siendo eficaces, y además lo estamos haciendo con seguridad. Por tanto, lo que nos encontramos a la hora de sentarnos delante de un paciente es que tenemos que hacer una hoja de ruta, como dice este artículo, una hoja de ruta para llegar a una medicina de precisión para cada uno de nuestros pacientes, y eso es para lo que vamos a utilizar estos marcadores, estos biomarcadores. Luego el doctor Suárez Moros va a hablar de cuáles son los factores pronósticos de la enfermedad. Entonces yo no voy a entrar en ese aspecto concreto, pero sí quiero hablaros de algunos de las herramientas o de esos marcadores biológicos que nosotros utilizamos cuando tenemos a un paciente con esclerosis múltiple en nuestra consulta. El primero de los marcadores, o la primera de las herramientas que vamos a utilizar, es la resonancia magnética. La resonancia magnética es, digamos, la prueba complementaria más útil tanto para el diagnóstico de la enfermedad como probablemente para predecir o pronosticar cómo es probable que se vaya a comportar la enfermedad en el futuro, y también para monitorizar cómo está siendo de eficaz el tratamiento que estamos poniendo. Hemos dicho para el diagnóstico. Diagnosticamos la enfermedad fundamentalmente a través de la resonancia, pero también nos permite hacer diagnóstico diferencial con otras posibles enfermedades. Como pronóstico, sabemos que cuantas más lesiones tienen nuestros pacientes en la resonancia, sobre todo en las fases iniciales, probablemente el pronóstico evolutivo vaya a ser peor. Y también nos sirve para monitorizar si el tratamiento está siendo adecuado. Si yo tengo a un paciente con una esclerosis múltiple en el que en la resonancia inicial tengo un número concreto de lesiones, le pongo un tratamiento, y cuando voy repitiendo las resonancias veo que no aparecen nuevas lesiones, estoy diciendo que el tratamiento está siendo eficaz, efectivo. Mientras que si van apareciendo nuevas lesiones, pues estaremos diciendo que ese no es probablemente el fármaco para nuestros pacientes. Por tanto, las tres vertientes para este biomarcador: diagnóstico, pronóstico y de monitorización evolutiva. Las resonancias convencionales que se hacen en los hospitales para nuestros pacientes son las que nos permiten ver un determinado tipo de lesiones, pero a medida que han ido refinándose las técnicas de imagen con resonancia,
han ido apareciendo otro tipo de lesiones, hemos podido identificar otro tipo de lesiones que aún nos permiten ser más precisos, más sensibles a la hora de hacer el diagnóstico y a la hora de ver cómo está evolucionando la enfermedad. Hoy por hoy son, por ejemplo, el signo de la vena central o las lesiones que captan hierro, para que os suene simplemente que esto existe y que se está implementando poco a poco, aunque todavía está un poquito en mantillas, se está implementando poco a poco y nos va a permitir en un futuro no muy lejano, como digo, ser más precisos en el diagnóstico, más precoces en el diagnóstico y también en la evolución de la progresión de esta enfermedad. Por tanto, la resonancia sigue siendo un biomarcador que nos ayuda y que nos va a seguir ayudando. No solamente nos sirve para ver lesiones, nos sirve también para ver la atrofia cerebral y la atrofia medular. Cuando hacemos resonancias cerebrales y medulares y vemos que los tejidos están atróficos, sabemos que esos pacientes tienen unos pronósticos evolutivos peores. Las atrofias medulares, sobre todo, y también las atrofias cerebrales, se van a relacionar con un incremento de la progresión de la discapacidad. Por eso, fijaos cómo como biomarcador la resonancia nos está ayudando día a día. La OCT, muchos de los que nos estáis escuchando seguro que habéis sido estudiados con OCT, esa ecografía o ese estudio ecográfico retiniano que nos sirve para mirar a través bueno, pues de un tomógrafo que se llama así, tomografía de coherencia óptica, nos permite, observando el fondo del ojo y midiendo los grosores de ciertas capas de la retina, el saber también si esta enfermedad está progresando de una manera o de otra. Porque sabemos que la retina, lo que se ve en el fondo del ojo, la retina, es una expresión de nuestro cerebro y está más que demostrado que cuando hay una atrofia progresiva, una pérdida del grosor de esas capas retinianas, eso se correlaciona muy bien o bastante bien con una afectación cerebral progresiva y con, como os digo, un pronóstico evolutivo peor. Por tanto, la OCT, que no está teniendo el mismo predicamento que la resonancia, sí es también otro biomarcador que podemos utilizar para estudiar de una forma no invasiva, de una forma sencilla, de una forma bastante rápida, cómo puede estar evolucionando la enfermedad del paciente, a lo mejor sin tener que someterle a tantas exploraciones mediante resonancia magnética. ¿Qué decir del líquido cefalorraquídeo? Probablemente todos los que estáis diagnosticados o los pacientes que están diagnosticados de esclerosis múltiple han sido sometidos a una punción lumbar en la que os habrán dicho que se van a estudiar la presencia de lo que llamamos bandas. ¿Qué son las bandas? Bueno, pues son unas, aparecen aquí en la izquierda de la diapositiva. Bueno, pues son estas líneas, estas bandas, como vemos aquí, estas líneas paralelas, que lo que traducen es la existencia de unas determinadas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que como sabéis es el líquido que se produce, que se sintetiza a nivel cerebral y que son altamente específicas de esclerosis múltiple. Prácticamente el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen presencia de estas bandas. No quiere decir que el 10% que no la tienen no tengan esclerosis múltiple, pero es un dato muy, muy útil para hacer una confirmación diagnóstica. Por tanto, es un biomarcador de diagnóstico y puede ser también un biomarcador de pronóstico. No solamente el hecho de que haya bandas, sino que haya más o menos bandas, parece que puede relacionarse con una evolución más o menos tórpida. Parece que el número de bandas, como digo, a mayor número de bandas, posiblemente el paciente pueda tener una peor evolución. Actualmente se está intentando sustituir el diagnóstico de la identificación de las bandas en el líquido cefalorraquídeo por otra técnica que no requiere que la determinación la haga
un facultativo, es decir, las bandas las tiene que leer y las tiene que procesar y las tiene que, digamos, preparar un facultativo, habitualmente un inmunólogo, un biólogo, un farmacéutico, un químico, y requiere, por tanto, el entrenamiento de una persona. Sin embargo, parece que la determinación de forma automática, mediante una máquina simplemente de otra sustancia que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, que se llaman cadenas kappa, simplemente para que os pueda sonar, que se hace de forma automática, podría sustituir a esa, digamos, necesidad de experiencia por parte de un facultativo a la hora de hacer este diagnóstico. Se puede decir que son prácticamente determinaciones que aportan el mismo valor y, como digo, una de ellas es automática, como el meter un tubito de sangre para analizar la glucosa, la urea, la creatinina o las pruebas hepáticas. Uno de los biomarcadores más prometedores y del que llevamos oyendo hablar años y que ahora ya está implementándose en la práctica clínica diaria son los neurofilamentos. ¿Qué son los neurofilamentos? Son unas proteínas que forman parte del esqueleto de la neurona y cuando la neurona se destruye, como ocurre en la esclerosis múltiple y en otras enfermedades neurodegenerativas, esa destrucción produce que se liberen esas proteínas que forman el esqueleto de la neurona y se pueden medir. Hasta ahora se medían en líquido cefalorraquídeo, pero claro, hacer determinaciones mediante punción lumbar repetida, pues obviamente es una prueba cruenta y muy invasiva. Pero ahora, desde que hemos conseguido medirlas en sangre, utilizando pues una determinada técnica y utilizando unas máquinas digamos, de muy alta complejidad, los neurofilamentos nos están sirviendo como biomarcador para el diagnóstico, para establecer el pronóstico, pero sobre todo para evaluar la respuesta al tratamiento. Nosotros podemos ver cómo los pacientes tienen un determinado valor, como si dijésemos un paciente diabético tiene 200 de glucosa, le pongo un tratamiento antidiabético en pastillas o insulina y veo que esa glucosa baja a 90 y se normaliza. Pues en el caso del neurofilamento ocurriría lo mismo. Tenemos un determinado valor, que lo que nos está traduciendo es un grado de destrucción neuronal, pongo un tratamiento y veo si esos neurofilamentos, que lo puedo hacer, como digo, en un análisis sencillo de sangre, bajan, y si bajan, quiere decirse que ya no se están destruyendo tantas neuronas como ocurriría en una evolución normal de la enfermedad. Por tanto, es muy, muy útil para como digo, monitorizar la eficacia de los tratamientos. Si por el contrario, con un tratamiento los neurofilamentos no bajan o incluso suben, estaríamos diciendo que hay más destrucción neuronal, ese tratamiento no está siendo el adecuado para nuestros pacientes y deberíamos de cambiarlo. Como os digo, para esta determinación se utiliza esta máquina, una especie de centrifugadora a lo bestia, por así decirlo, y de forma muy coloquial, que se llama técnica Simoa, que nos permite ver que haya una muy buena correlación entre los valores de los neurofilamentos que podríamos medir en el líquido mediante una punción lumbar y, por tanto, como os digo, en la sangre, simplemente con un análisis de sangre, convencional. Importante, los neurofilamentos no solamente se van a modificar por la evolución de la enfermedad. Si tenemos un traumatismo en la cabeza, si engordamos o adelgazamos, si fumamos, si estamos embarazados, simplemente por el hecho de envejecer, es decir, hay una serie de factores que van a alterar, que van a modificar este valor de los neurofilamentos y, por tanto, es importante establecer unos valores concretos por grupos de edad. Es decir, no todo incremento del neurofilamento en un paciente se va a explicar porque la enfermedad esté empeorando y se estén destruyendo más neuronas. Nuestras neuronas se destruyen por el simple hecho de llevarnos un golpe en la cabeza, como digo, simplemente por el hecho de envejecer. Y todo eso hace que aumenten y, sin embargo, no es debido a la esclerosis múltiple. Es decir, que también tenemos que tener precaución en ese aspecto a la hora de analizarlo. 2 o 3 diapositivas muy rápidas, veis que hay mucha letra, pero sin embargo simplemente quiero que os suenen que hay otros biomarcadores que también se están analizando en líquido cefalorraquídeo y gracias a esa gran centrifugadora que os enseñé antes, también en sangre.
y que nos sirven para estudiar fundamentalmente la fase progresiva de la enfermedad, porque si os fijáis, el neurofilamento se relaciona sobre todo con el incremento. Cuando se suben muy de golpe suele ser relacionado con los brotes, pero la parte progresiva de la enfermedad la medimos mejor con otras determinaciones, como os digo, en sangre o en líquido cefalorraquídeo, de otras sustancias, de otras proteínas, como por ejemplo son la quitinasa, la proteína ácida glial fibrilar. Son proteínas que se elevan cuando lo que se destruye no son específicamente neuronas, sino otras células que son los astrocitos y que son indispensables para que el tejido cerebral funcione de una manera correcta, de una manera integrada. Cuando los astrocitos, cuando la microglía, que son otro tipo de células del sistema nervioso, se destruyen, se elevan estas sustancias que os digo, la proteína glial o la quitinasa, y eso ocurre en las fases progresivas de la enfermedad. Por tanto, es un biomarcador muy importante para identificar progresión. Tenemos que aprender más de él todavía y tenemos que ir también implementándolo en la clínica para ver si el tratamiento que ponemos a nuestros pacientes, como decía antes, es o no el adecuado. Si os fijáis, todo es para que los tratamientos que pongamos sean de la forma más precoz posible y el más adecuado, personalizado a cada paciente, y poder identificar rápidamente si el fármaco no está siendo eficaz y así ofertarles a nuestros pacientes otros más adecuados. Simplemente os digo que es para que os suene. Lo mismo que algunos fragmentos de los ácidos nucleicos o de las vesículas extracelulares, que no son más que unas vesículas que liberan todas las células y que sirven para, con el contenido que tienen dentro, comunicarse a esa célula que libera la vesícula con otra célula. Y estas conexiones, estas formas de comunicarse las células entre sí mediante estos transmisores de información, también están relacionados con cómo está evolucionando la enfermedad, pero no solamente la esclerosis múltiple, sino otras enfermedades degenerativas. En el caso de las vesículas extracelulares, en el caso de esto que os digo que se llama ácidos nucleicos, esto todavía está en fases muy, muy preliminares, pero es un futuro, con lo que os quiero transmitir que la investigación en el aspecto de los biomarcadores diagnósticos, pronósticos, evolutivos, es una investigación que no para, que está continuamente evolucionando y que nos va a permitir en poco tiempo, esperemos corto o medio plazo, poder optimizar, como os cuento, el tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Estoy ya terminando, y si yo tuviera en este momento que deciros o decirles a mis pacientes cuáles son los biomarcadores que yo puedo, en los que puedo apoyarme, me gustaría que recordaseis tres cosas fundamentalmente. La resonancia, fundamental, para diagnóstico, para pronóstico, para respuesta al tratamiento, fundamental. La tomografía de coherencia óptica, como os he dicho antes, esa manera de ver a través del fondo de ojo, a través de la retina, lo que puede estar ocurriendo en nuestro cerebro, fácil, rápido, sencillo, económico, no invasivo, y estos datos del líquido cefalorraquídeo y de sangre, como son las bandas oligoclonales, los neurofilamentos y las proteínas GFAP y quitinasa. Y yo simplemente, siempre me gusta, cuando doy esta charla de biomarcadores, transmitirle a quien me escucha el título de artículo del año 2017, que dice que en ciencia el 1% es inspiración, pero el 99% restante se basa en biomarcadores. Siempre tiene que haber alguien que tenga la inspiración de pensar en algo, pero eso realmente, esa inspiración es un momento y es un 1%. Todo lo demás, el 99% restante, como os digo, son biomarcadores en esclerosis múltiple, en neurología, en medicina en general. Por tanto, tenemos que seguir avanzando, seguir estudiando estos biomarcadores que nos están aportando y nos van a aportar, como os digo, a corto o medio plazo cosas muy interesantes para todos nuestros pacientes. Y con esto voy a concluir diciéndoos que los biomarcadores son una herramienta fundamental para el diagnóstico, el pronóstico y para la evolución
de la esclerosis múltiple, así como para evaluar la efectividad y seguridad de los tratamientos, que en la actualidad los biomarcadores que tenemos se centran sobre todo en el componente inflamatorio, en el componente de los brotes. La resonancia, los neurofilamentos nos sirven sobre todo para mirar lo que ocurre en una fase de inflamación aguda, lo que vosotros experimentáis como un brote. Dentro de los análisis, como os he dicho, el neurofilamento es el marcador más prometedor y que en un futuro próximo tendremos biomarcadores de la fase degenerativa, la que se produce cuando hay progresión. No hay brotes, pero los pacientes empeoran de forma lentamente progresiva. Los avances en las técnicas de resonancia nos van a permitir no solamente, como os decía, ver las lesiones clásicas, las lesiones habituales, esas que los pacientes preguntáis cuántas lesiones tengo, sino lesiones todavía más finas, más refinadas a la hora de hacer estos mecanismos de diagnóstico y de pronóstico, y que hoy por hoy no nos podemos quedar solo con un marcador, sino que tenemos que hacer una utilización conjunta. Es decir, es el conjunto de todo lo que os he dicho, de imagen, de resonancia, de OCT y de análisis en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Y con esto yo finalizo, os doy las gracias y nada, quedamos a vuestra disposición para las preguntas. Pues muchísimas Voy a gracias, Miguel salir, Ángel, por la dejar- extensa y ilustrativa dejar- charla, ¿no?, sobre las herramientas que vamos a poder utilizar en el futuro, que yo creo que es muy esperanzador. Y pasamos ya a la segunda charla de esta parte y la última de las jornadas, que nos van a hablar de factores pronósticos, y nos lo va a contar el doctor Roberto Suárez Moro, que es también jefe de servicio del Hospital de Cabueñes de Asturias. Indudablemente tenemos a todos Asturias hoy en día con nosotros. Cuando quieras, Roberto. Un momento. Vale, pues muchas gracias. Lo primero, pues agradecer a Yolanda Aladro por su presentación y a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple por invitarme a participar en estas quintas jornadas científicas sobre la enfermedad. La charla que me han asignado yo creo que es muy interesante, es hablar sobre los factores pronósticos que tiene la esclerosis múltiple. Y como verán, muchas cosas, ya han salido a lo largo de las anteriores charlas, pero vamos a volver a pasar por algunos temas y a detenernos con un poquito más de detalle en otras cuestiones. Y esto ya se comentó, que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy heterogénea, es una enfermedad muy variable en cuanto a los tipos de síntomas. Muy difícil encontrar a dos personas que tengan exactamente los mismos síntomas, o muy variables de unas personas a otras. La gravedad de los síntomas también es variable, es decir, encontramos a gente que tiene el mismo síntoma, puede ser muy diferente de unos pacientes a otros, y también es variable la respuesta al tratamiento. Entonces, por eso parece crucial, parece fundamental tener unos factores pronósticos que nos permitan, por un lado, poder orientar al paciente, poder informarle sobre cuál puede ser el pronóstico, el curso que va a llevar su enfermedad, y también tener una base para poder guiarnos para elegir el tratamiento adecuado para cada paciente. En la actualidad en España tenemos aprobados o a punto de aprobarse prácticamente 20 fármacos. Todos estos fármacos han demostrado que son eficaces, son capaces de reducir la tasa de brotes, son capaces de frenar la progresión de la discapacidad y son capaces también de disminuir la aparición de nuevas lesiones en resonancia. Son fármacos que se diferencian en su grado de eficacia, en el perfil de efectos adversos, en la vía de la administración, en la frecuencia de administración. Y ante un panorama así, pues parece complicado, un reto, delante de un paciente concreto, elegir cuál es el fármaco que va a ser más adecuado para cada caso. Entonces, ante una enfermedad tan heterogénea y con una amplia disponibilidad de fármacos, pues es obligado a hacer un enfoque personalizado al tratamiento. Es decir, siempre me gusta decir que el tratamiento es como un traje a medida para cada paciente. Siempre se busca aplicar el tratamiento que está indicado para cada paciente en función de las características de su enfermedad y de otros factores que dependen del propio paciente. Y dentro de los pilares fundamentales para la elección del fármaco, que son estos 4, los factores pronósticos son uno de los principales. No es el único, como han podido ver, sino también influyen otros factores, como son las comorbilidades, es decir, esas enfermedades asociadas al paciente que están presentes y que
le condicionan su estado de salud y obligar a tomar otro tipo de fármacos. El perfil de efectos secundarios que pueda generar los tratamientos también, muy relacionado también con las comorbilidades, nos va a condicionar la toma de decisiones. Siempre, como ya salió antes, teniendo en cuenta las preferencias del paciente, hay que dejar al paciente que tome sus decisiones y pueda elegir dentro de las posibilidades terapéuticas que se le ofrecen cuál es la que mejor se adapta a su estilo de vida. Yo incluiría también como un pilar fundamental en las decisiones terapéuticas pues la decisión, la posibilidad de usar fármacos en mujeres en edad gestante o con deseo gestacional. Bueno, pues como les he comentado, los factores pronósticos que son fundamentales a la hora de tomar decisión sobre los tratamientos. Y en el año 2019 se publicó un artículo de los doctores Rothstein y Montalbán, publicaron un artículo en una revista Nature que analizaba o explicaba cómo era la toma de decisiones para un tratamiento personalizado en esclerosis múltiple basándose en los factores pronósticos. Y en ese trabajo se publicó esta tabla que bueno, ha sido posteriormente bastante difundida y copiada por otros autores, porque es una tabla que resume muy bien y de forma muy sencilla, muy esquemática, los factores que implican mal pronóstico en la esclerosis múltiple. Los agrupa fundamentalmente en 4 grupos, ¿no? Sería, por un lado, factores demográficos y ambientales, donde entrarían aspectos relacionados con la edad, sexo, niveles de vitamina D, origen étnico, etcétera. Factores clínicos, donde ahí pues, lo que primaría serían las características de la enfermedad en cuanto a brotes, pues número de brotes, frecuencia de los brotes, dónde se localizan los brotes, qué secuelas generan los brotes, cómo evoluciona la discapacidad. El tercer punto, el tercer apartado dentro de los factores de mal pronóstico está dedicado exclusivamente a la resonancia, pero tiene una gran importancia los hallazgos de resonancia. Ahí se centra pues, no solo en el número de lesiones, el volumen de las lesiones, dónde están localizadas, la presencia de atrofia de forma precoz. Y también un último apartado dedicado a los biomarcadores, donde ahí ya salen parte de los biomarcadores que nos ha comentado antes el doctor Llaneza, como son las bandas endocronales, los neurofilamentos o la quitinasa 3-like 1. Entonces, en los próximos minutos voy a ir desgranando de forma sucesiva los diversos factores que pueden implicar mal pronóstico, empezando por los factores demográficos ambientales. Se ha hablado de la importancia que tiene la edad como un factor de mal pronóstico, en el sentido de que cuanto mayor sea la edad en el que se diagnostique la esclerosis múltiple, el pronóstico va a ser peor porque la enfermedad va a evolucionar más rápido hacia una discapacidad. En este sentido hay que saber que los pacientes que tienen el primer brote a edad muy joven, a edad temprana, suelen alcanzar un determinado grado de discapacidad en un intervalo de tiempo mayor que lo alcanzaría una persona que debuta con la enfermedad a edad más avanzada. No solo la influye la edad, también sino el sexo puede ser un factor que influye, ya que parece ser que la discapacidad progresa de forma más rápida y evoluciona más rápidamente en varones que en personas del sexo femenino. Y también otro factor demográfico importante es la etnia. Es decir, se ha visto que la discapacidad progresa más rápidamente en personas que no son de raza o de origen europeo, como pueden ser afroamericanos, personas hispanoamericanas y personas de origen norteafricano. Aquí hay una tabla donde intenta calcular un poquito cuál es el riesgo de cada uno de estos factores demográficos que hemos hablado. Por ejemplo, el sexo masculino lo relaciona con un 25% más de probabilidad de alcanzar un EDS de 6 que si fuese de sexo femenino. En cuanto a la edad, a mayor edad también hay un riesgo hasta un 50% mayor de alcanzar una discapacidad de 6 que en edades más jóvenes. Y en cuanto al origen étnico, el origen étnico norteafricano es el que más influye, digamos, más peso tiene a la hora de una evolución rápida de la discapacidad. Como ven, no todos los factores pesan igual, los hay que tienen más importancia que otras. Un poco la idea que transmiten estos factores demográficos es que cuanto más se separe la esclerosis múltiple del modelo clásico, su comportamiento es peor, más agresivo, con más discapacidad. La esclerosis múltiple, clásicamente, decíamos que es una enfermedad de mujeres jóvenes y de mujeres de origen o de etnia europea, pues todo lo que se salga de eso, es decir, si son varones, si son edades más avanzadas o si son personas no europeas, va a implicar pronóstico peor. Y en cuanto a los factores ambientales, está la vitamina D,
ya lleva muchos años hablándose del papel que puede jugar la vitamina D en la evolución de la enfermedad, pero sí se sabe que en los niveles bajos se asocian con más actividad inflamatoria. Es decir, que una persona que en el momento del diagnóstico tiene niveles bajos de vitamina D parece que está relacionado con una presencia de una mayor tasa de brotes y una mayor frecuencia de lesiones nuevas en resonancia y lesiones captantes de ganglio. Por eso es importante. Nosotros de forma rutinaria hacemos análisis en el que se determina la vitamina D y siempre procura que los pacientes tomen suplementos de vitamina D para tenerlos por lo menos en rangos dentro de la normalidad. Otro factor ambiental es el tabaco, y es un factor además que es importante porque es un factor que el propio paciente puede corregir y puede actuar para mejorar el pronóstico de su enfermedad. Existen bastantes evidencias de que el consumo de tabaco en pacientes con esclerosis múltiple se relaciona con una progresión más rápida a formas secundarias progresivas, y también se ha visto que los pacientes fumadores suelen tener puntuaciones de discapacidad en la escala de SS más altas y también tienen más atrofia cerebral y desde fases ya precoces de la enfermedad. Y otro dato también muy interesante de este trabajo que hay aquí debajo es que entre los pacientes fumadores, aquellos que dejan de fumar parece que logran retrasar el tiempo en el que progresan las formas secundarias progresivas con respecto a los que siguen fumando. Por eso, un factor ambiental y en el que el paciente puede aportar por mejorar su salud y por mejorar el pronóstico de su enfermedad sería pues, dejar de fumar, sería un paso muy importante. Y otro factor son, que se comentaba, las comorbilidades, es decir, la presencia de enfermedades asociadas. Las comorbilidades son muy frecuentes, más de la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún tipo de comorbilidad. Las más importantes son la hipertensión arterial, pero también están los trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, el trastorno de ansiedad, la migraña o la epilepsia. La presencia de comorbilidades se asocia a una mayor discapacidad. Hay algunas, como por ejemplo las enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar, se asocian a una mayor discapacidad, un mayor EDSS, al igual que la enfermedad celíaca y las enfermedades cardiovasculares o la epilepsia. Otras enfermedades asociadas se pueden asociar a una mayor tasa de brotes, como puede ser la presencia de una hiperlipemia o migrañas. Las comorbilidades no solo implican un peor pronóstico, sino que también nos pueden condicionar a la hora de elegir un tratamiento. En segundo lugar, los factores clínicos. Estos ya tienen un poco más de peso a la hora de indicar el pronóstico que puede tener la enfermedad. Señalar que los pacientes que tienen formas primarias progresivas tienen un peor pronóstico que los que tienen formas remitentes recurrentes, ya que la discapacidad en estos casos suele evolucionar de forma más rápida que en los pacientes que tienen formas remitentes recurrentes. Importante los brotes, la frecuencia de brotes en los 2 primeros años de la enfermedad y el tiempo que transcurre entre el primer y segundo brote se ha visto que es un factor que nos indica el grado de discapacidad que puede tener el paciente a largo plazo. También es importante si después del primer brote queda algún tipo de discapacidad, que eso indica que el paciente ya parte con una cierta desventaja y va a ser un candidato a que desarrolle discapacidad más rápidamente en el futuro. Y otro dato relativo a los brotes es el inicio polisintomático, es decir, aquellos brotes que afectan a varias zonas del sistema nervioso de forma simultánea. Por los pacientes que tienen este debutando con varias zonas del sistema nervioso central a la vez, pues se ha visto que tienen un peor pronóstico evolutivo también a largo plazo. Y no solo importa el número de brotes, sino dónde. Es decir, se ha visto que las neuritis ópticas, por lo general, se anuncian con un pronóstico más favorable que otro tipo de brotes cuando la enfermedad debuta de esta forma. Si el paciente debuta con un brote de tronco cerebral, en una oftalmoplegia internuclear o bien con una ataxia, el pronóstico sería intermedio, y cuando lo que se afecta son las vías largas, sobre todo a nivel medular, el pronóstico se considera pues, peor. También la presentación con neuritis óptica se ha visto que se asocia a una progresión más lenta de la discapacidad hasta un SS de 3 que si el paciente debutase con otro tipo de manifestaciones clínicas. Ya se ha comentado también que debutar con una puntuación de DSS alta desde el inicio es un factor de mal pronóstico. Esta es la escala DSS, una escala que mide la discapacidad, que habrán visto en sus informes, que se acompaña siempre al diagnóstico. Va graduada de 0 a 10, no es una escala exactamente lineal, pero sí que nos indica que aquellos pacientes que ya de entrada, desde fases muy precoces, tienen una discapacidad de 2 o más, pues sería ya un factor que ya nos indicaría que algo no va a ir bien y que hay que estar muy atentos a la evolución de ese caso.
Por último, el deterioro cognitivo. La presencia precoz de deterioro cognitivo se asocia también con un peor pronóstico. Los pacientes que debutan ya de entrada con signos de afectación cognitiva tienen un peor pronóstico funcional a largo plazo y tienen más datos de atrofia a nivel de resonancia. Hay que señalar que el deterioro cognitivo es bastante frecuente a lo largo de esta enfermedad. Hasta el 50% de pacientes pueden presentar afectación cognitiva en algún momento de la evolución de la enfermedad, y que el deterioro cognitivo de esclerosis múltiple no es lo mismo que el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer, es totalmente diferente, no es tanto con una afectación de la memoria hipocámpica o cortical, sino que lo que afecta fundamentalmente a la velocidad de procesamiento mental. El siguiente punto son los hallazgos de resonancia, que es un punto muy importante en cuanto a emitir el pronóstico que tiene un paciente. Parece de perogrullo, pero es así. Cuanto más lesiones, peor. Es decir, el tener un alto número de lesiones en la primera resonancia que se hace un paciente ya nos indica que es un paciente que va a tener un mayor riesgo de evolucionar mal y de tener una discapacidad más elevada a largo plazo. ¿Y cuántas son muchas lesiones? Pues depende del trabajo que se revise, pero por lo general el punto de corte entre pocas y muchas lesiones se pone en 10 lesiones, lo cual a mí personalmente me parece un poquito corto, porque la verdad es que más de 10 lesiones es fácil que cualquier paciente a lo largo de evolución pues lo presente. Es algo que es fácilmente, no es un número excesivamente alto de lesiones en mi criterio. Y no solo es el número de lesiones o el volumen de las lesiones, sino también dónde están las lesiones. Se ha visto que las lesiones que están presentes en el tronco cerebral o en la médula tienen un peor pronóstico a largo plazo y se asocian con una evolución más rápida de la discapacidad y un mayor riesgo también de conversiones a formas secundarias progresivas. También es importante si en las primeras resonancias ya tenemos lesiones que captan gadolinio o no. Se ha visto que los pacientes que tienen lesiones captantes de gadolinio también tienden a progresar más rápido y suelen tener a largo plazo pues, mayores niveles de discapacidad física y cognitiva. No olvidamos también la atrofia cerebral, al igual que ocurre con el deterioro cognitivo, la presencia de una pérdida de volumen cerebral a nivel global o pérdida de volumen de la sustancia gris del cerebro, al final se correlaciona con un peor pronóstico a largo plazo, sobre todo a nivel de más discapacidad. Y unas palabras también sobre los biomarcadores, aunque ya habló amplia y extensamente el doctor Miguel Llaneza. Vamos a comentar cómo influyen los biomarcadores en el pronóstico. Yo quiero destacar que los doctores Rothstein y Montalbán dentro de los biomarcadores vuelven a incluir el número alto de lesiones en T2, es decir, sale 2 veces, con lo cual ya nos viene a indicar que probablemente sea el factor pronóstico más importante a largo plazo. También, comentar sobre los biomarcadores, hablaremos unas palabras sobre las bandas oligoclonales, los neurofilamentos y la quitinasa. Los biomarcadores son todas estas medidas que nos ayudan, que son características medibles y objetivables que nos van a ayudar para medir un proceso fisiológico o patológico, en este caso para el diagnóstico, pronóstico o monitorización de respuestas al tratamiento y de efectos adversos. Existe una serie de biomarcadores que son útiles para emitir pronóstico de la enfermedad, están aquí nombrados, serían las bandas oligoclonales, los neurofilamentos de cadena ligera, la quitinasa 3, LIKE1 y el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina medida por la tomografía de coherencia óptica. Ya se han hablado aquí de las bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales lo que representan es la presencia de clones de células B que están activas dentro del sistema nervioso central y que se están produciendo inmunoglobulinas, y es un marcador que se asocia con una esclerosis múltiple más agresiva. Se sabe que cuanto mayor es el número de bandas oligoclonales IgG en el líquido que presente un paciente, el riesgo de discapacidad a largo plazo pues, va a ser mayor. Y también están las bandas oligoclonales IgM, que también indican un curso clínico más agresivo, ya desde el comienzo de la enfermedad. Por desgracia, las bandas oligoclonales IgM no están disponibles más que en unos pocos centros en España y no se suelen hacer en la práctica rutinaria habitual. Los neurofilamentos de cadena ligera son esas proteínas del citoesqueleto de los axones de las neuronas que se liberan al líquido cefalorraquídeo y al torrente sanguíneo cuando hay un daño axonal. Se mide mediante la técnica SIMUA, como ya ha explicado previamente el doctor Llaneza, y gracias a eso es posible detectarlos en suero sin necesidad de hacer una punción lumbar. El problema de los biomarcadores ocurre un poquito
un poquito, perdón, de los neurofilamentos es similar al que tenemos con las bandas IgM, es decir, hay muy pocos centros en España que dispongan de la técnica del SIMOA para poder determinar los neurofilamentos en suero y todavía no están plenamente implementados en la práctica clínica. La presencia de neurofilamentos elevados se asocia sobre todo con inflamación, con riesgo de brote, con riesgo de presentar nuevas lesiones en resonancia. Si los niveles de neurofilamentos permanecen elevados de forma persistente, sí que se relacionan ya quizás con un mayor riesgo de progresión rápida a una discapacidad física y cognitiva. Este otro biomarcador del que se habló antes, la quitinasa 3-like1, su presencia en niveles elevados en el sistema nervioso central se ha relacionado con la secreción por parte de astrocitos y células de la microglía durante procesos inflamatorios y sí que, como ya comentó la doctora, es un marcador que se relaciona con discapacidad y con enfermedades progresivas y, al igual que ocurre con los neurofilamentos de cadena ligera, es un marcador que se va a modificar con la respuesta al tratamiento, con lo cual es un marcador también de respuesta al tratamiento. Este marcador todavía no está implementado en la práctica clínica, está todavía en fase preclínica, pero probablemente vaya a llegar en los próximos años también, al igual que los neurofilamentos. Otro marcador que está ahora bastante en boga es el de la proteína ácida fibrilar glial, también conocido como GFAP. Es una proteína que está presente en la estructura de los astrocitos y se libera al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo y a la sangre después de que los astrocitos se activen o sufran algún tipo de daño. Es un marcador de gliosis astrocitaria y se asocia con actividad de la enfermedad y con progresión de la discapacidad. Fundamentalmente, yo creo que hay que quedarse con la idea que la GFAP es un marcador sobre todo de discapacidad a largo plazo. Y el otro biomarcador es la tomografía de coherencia óptica. Esta es una técnica que nos va a permitir medir el grosor de las capas de la retina y la presencia de una pérdida de grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina por debajo de 88 micras en los ojos de un paciente que no ha tenido previamente esclerosis múltiple se asocia a un mayor riesgo de progresión de la discapacidad y también con un riesgo a largo plazo de afectación cognitiva y también fallos para cumplir los objetivos de NEDA o de no evidencia de actividad inflamatoria de la esclerosis múltiple. Hay que señalar que sí que la tomografía de coherencia óptica es una técnica bastante más extendida y que está presente pues, en la práctica totalidad de los hospitales a día de hoy y que es bastante accesible. La importancia que tiene el uso de biomarcadores pues, está recogida incluso en algoritmos terapéuticos elaborados ya incluso desde las administraciones sanitarias. Os traigo aquí esta imagen que es parte de un documento elaborado por el Comité de Uso Racional del Comité de Uso Racional de Medicamentos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, donde ya recoge la presencia de marcadores o datos de mal pronóstico tanto clínicos como radiológicos, que serían indicativos de usos de fármacos de alta o de muy alta eficacia de entrada. Y son fundamentalmente 4 marcadores clínicos: tener un EDSS superior de 2 al inicio, tener síntomas de origen multirregional o localización multirregional de los brotes, la recuperación incompleta después de un primer brote y haber tenido más de 2 brotes en el año previo. Y a nivel radiológico, tener más de 10 lesiones en una resonancia magnética en la secuencia T2, que haya 2 o más lesiones captantes de gadolinio en la resonancia, que haya un aumento de la carga lesional entre 2 resonancias hechas en diferentes fases del tiempo o que haya lesiones de topografía en fosa posterior o en la médula. La presencia de cualquiera de estos datos de mal pronóstico, tanto clínico como radiológico, ya autorizaría o ya indicaría que deberíamos irnos directamente a usar fármacos de alta eficacia. Y una última diapositiva para un poco pues, hablar de lo que puede ser el futuro del cálculo del riesgo, de los factores de riesgo en esclerosis múltiple. Va a pasar sobre todo fundamentalmente por modelos de inteligencia artificial que están ganando un peso cada vez mayor tanto como en el diagnóstico como en el manejo de la esclerosis múltiple, y concretamente hay muchos trabajos, sería imposible traerlos todos aquí, en el que se utilizan modelos tanto de aprendizaje automático, de machine learning, como de aprendizaje profundo para integrar datos tanto clínicos como radiológicos o como biomarcadores de miles de pacientes para a partir de ahí estimar el riesgo relativo de desarrollo de discapacidad de un paciente en concreto y a partir de ahí dar una orientación terapéutica. Entonces, como ideas con las que me gustaría que se quedasen de esta charla sería que debemos identificar y conocer bien cuáles son los factores que son de mal pronóstico para orientar correctamente el tratamiento y dar una información precisa al paciente sobre cuál puede ser el curso de su enfermedad,
que tenemos diversos marcadores pronósticos a nivel demográfico, edad avanzada, sexo masculino y ciertas etnias, a nivel ambiental, el déficit de vitamina D y el consumo de tabaco, a nivel clínico, el inicio polisintomático, una frecuencia alta de brotes en los primeros años de la enfermedad, recuperación incompleta tras el primer brote y la afectación de brotes a nivel de médula de tronco encéfalo. A nivel radiológico, una alta carga adicional, un número elevado de lesiones, que haya lesiones captantes de gadolinio, que haya lesiones localizadas en fosa posterior o médula y que haya una presencia precoz de atrofia en el cerebro. Y de los biomarcadores, quedarnos con las bandas oleocoronales IgM, la presencia de neurofilamentos elevada, presencia de proteína ácida fibrillar glial elevada, niveles elevados también de quitinasa 3-like-1 y adelgazamiento, pérdida de grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina. La elección terapéutica deberá adaptarse no solo a los factores pronósticos, sino también teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, el perfil de efectos secundarios que nos podamos encontrar y, por supuesto, las preferencias del paciente. Y con esto, pues, doy por terminada la charla. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición por si tienen cualquier pregunta o cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la charla. Hay preguntas sobre todo relacionadas con los neurofilamentos. Yo creo que es algo que los pacientes tienen detrás de su cabeza porque nos han oído hablar mucho de los neurofilamentos, pero sin embargo no están disponibles de una manera general. Y las preguntas van un poco por ese lado, ¿no? Más o menos nos preguntan si con el ocre se pueden hacer neurofilamentos o si, me imagino que esto tiene que ver con el estudio que está patrocinando Roche en algunos hospitales, y que lo aclararais. Y también a los dos, porque los dos habéis hablado de los neurofilamentos, ¿cómo está esta situación? Si la conocéis, si está en la cartera de servicios de Asturias, porque los dos sois de Asturias. Me imagino que hay muchos pacientes de Asturias escuchándoos. Yo os contaré cómo está en Madrid, pero sí que me gustaría saber un poco a nivel práctico qué hacemos con los neurofilamentos hoy en la clínica. A los dos, porque son las preguntas son solo de neurofilamentos. Vale. ¿Empiezas tú, Miguel? ¿O empiezo yo? Bueno, sí, preguntaban por ahí si se podían hacer neurofilamentos estando a tratamiento con ocrelizumab. A ver, Sí. Neurofilamentos se pueden hacer en cualquier paciente, esté o no esté en tratamiento. Y en caso de estar en tratamiento, con cualquier tratamiento. Ya decimos que el neurofilamento lo único que traduce nos permite saber en un paciente en un momento determinado, atendiendo a un determinado valor, cómo podemos inferir que está la actividad inflamatoria, como decimos, la relacionada con los brotes o con las nuevas lesiones. Ya en fases más avanzadas, pues a lo mejor tiene un poquito menos de utilidad, como decíamos, y la tienen más otras determinaciones como la GFAP o la quitinasa, pero se puede hacer determinación de neurofilamentos en cualquier paciente, esté o no tratado, y cuando está tratado, con cualquier tratamiento. Y con Y en respecto la a los práctica después, pues, clínica, Roberto. es la pregunta, Sí. ¿en la práctica clínica lo podemos hacer? ¿Está implementado? En Asturias, En Asturias no. En Asturias no disponemos de la tecnología Simoa, no, o sea, de momento no ha sido adquirida por el Servicio de Salud ni por la Universidad de Oviedo, que yo sepa. Entonces, de momento, no podemos acceder dentro de nuestra comunidad, dentro del programa de la cartera de servicios de la salud pública. Sí podemos acceder a través de programas como lo que comentaban de Roche, que ciertos pacientes que usan tratamientos de Roche, pues a esos pacientes se les puede hacer monitorización por neurofilamentos. ¿De acuerdo? Eso sería lo que podemos decir la situación en Asturias. No sabemos si va a llegar en un futuro o a corto plazo. No sé si Miguel tendrá alguna noticia respecto al laboratorio de Luca o alguna cosa así. Pero No la bueno, tengo. el problema de los usos de neurofilamentos es que todavía necesitamos un poco tener claro cuándo y cómo usarlos y establecer cuáles son los rangos normales de nuestra población, que a lo mejor antes de meterlos en nuestra práctica clínica no podemos dar por hecho y coger lo que tienen hecho los americanos o los suizos o los británicos, porque probablemente no se aplica a nuestras poblaciones. Deberíamos primero determinar los rangos de normalidad de nuestra población, establecer cuál es la Z-score, por decirlo así, normal de nuestros pacientes, y una vez que tengamos un paciente estabilizado, que sepamos que no está en brote, que tiene la enfermedad bien controlada, que no tiene signos de resonancia, hacer una determinación basal y luego cada X tiempo, que todavía no está claro cuándo hay que hacerlo, si cada 3 meses, si cada 6 y una vez al año, pues habría que medir neurofilamentos y a partir de ahí pues tomar decisiones o pues una herramienta de ayuda en la toma de decisiones. No sé, yo no tengo yo muy claro todavía si vamos a tomar decisiones de cambios de tratamiento o otro tipo de decisiones exclusivamente por la presencia de alteraciones en los neurofilamentos. Es algo que todavía no está claro.
Vale, yo quería primero animar a la gente en el chat que haga preguntas y quería contar un poquito la situación en Madrid. En Madrid sí que tenemos un SIMOA en un único hospital, pero no está metido en la cartera de servicios. O sea, podemos hacer, digamos que de una manera restringida, solamente en el momento del diagnóstico para que nos ayude como un factor adicional a elegir la terapia más adecuada para un paciente concreto. Pero no lo podemos utilizar de manera generalizada como para medir la respuesta terapéutica. Sí lo podemos hacer cuando estamos en un estudio, pero esto es general para toda España. Y hay más o menos, hasta donde yo sé, unos 9 o 10 SIMOAs en toda España. SIMOA es una máquina que lo que hace es analizar el neurofilamento en una molécula. Bueno, es un rollo, pero realmente es una técnica que ha permitido medir las cantidades muy chiquititas en la sangre. Y esa es la situación que está en España. No está generalizado en la cartera de servicios. Yo creo que en ninguna comunidad, no sé si hay alguna por Valencia o por ahí, que creo que sí la tienen, pero el futuro está por ahí y quizá como un factor adicional, estoy de acuerdo con... Pero era un poco solo contar la situación administrativa de Madrid. Me gustaría preguntarle a Roberto, porque nos has contado muchísimos factores pronósticos y me gustaría saber o si hay algún modelo que nos permita modelo ponderado o un modelo en inteligencia artificial que nos permita definir si algún conjunto de variables nos van a dar una predicción a nivel individual, si hoy podemos predecir a nivel individual, cuando tenemos un paciente sentado delante de nosotros, cualquier modelo o combinación de factores pronósticos que con un 100% de seguridad este paciente nuestro que tenemos enfrente va a tener este pronóstico. A ver si te entendí bien. Me preguntas si hay algún modelo Algún predictivo ya modelo, en alguna, es decir, funcionamiento. si son todos aproximativos con un Sí. factor, o sea, si nos dicen con un Todos te dan un 70%, porcentaje, efectivamente. Ese porcentaje de que este más o paciente menos tenga una discapacidad dentro de 5 años es del 80%. Y tú sobre eso tomas decisiones, puede ser mucho o poco, eso ya eso habría que hablar con cada paciente, ¿no? Sé que, por ejemplo, en el CENCAT están desarrollando el Spider-MS, que es un algoritmo también que está basado en inteligencia artificial, pero yo no sé el uso fuera del CENCAT, si tienen pensado extenderlo para que lo podamos usar el resto de neurólogos en España o están todavía trabajando en su validación. No tengo yo muy claro cómo está, porque llevan varios años que lo han presentado en varios congresos y yo todavía no sé si va a estar disponible para uso generalizado. Y luego, a nivel internacional, sí que hay muchísimas webs y todo que un poco pretenden, basados en datos de MS-Base y demás, pues trabajando sobre todo con inteligencia artificial, intentan emitir factores pronósticos, pero bueno, todavía no hay nada que podamos estar usando, yo creo que a día de hoy, de rutina en nuestra consulta, que sea entrar en una web y meter X datos, y te metes la edad, cargas la resonancia, cargas los neurofilamentos y la tasa de brotes, y te dice riesgo de SSD3 dentro de 2 años del 10%. Pues, por ejemplo, eso todavía yo creo que estamos un poco lejos, ¿eh? Vale. ¿Sabéis cómo está lo de los neurofilamentos en Andalucía? ¿Alguno lo sabe? Yo no. Esta es una de las preguntas. ¿Y influye en el factor pronóstico de la esclerosis múltiple tener otra enfermedad autoinmune? Sí, sí influye en el sentido de que muchas veces te puede condicionar el tratamiento que puedes usar, ¿eh? Muchas veces es problemático porque tratamientos que son buenos o beneficiosos para una enfermedad autoinmune determinada pueden ser perjudiciales para otra. Estoy pensando, por ejemplo, en la colitis ulcerosa y con esclerosis múltiple. A veces pues usan fármacos o usan para tratamiento de enfermedades reumáticas que serían digamos, perjudiciales o estarían contraindicados si el paciente tuviera una esclerosis múltiple. Entonces ahí sí que nos puede condicionar, ¿eh? Tratamiento, vale. Ya solamente la última pregunta, por el tiempo, es si sabéis cuándo estará disponible el Ocrevus subcutáneo. Yo creo que de momento están haciendo sobre todo el tema es por el volumen, el dispositivo, es un volumen bastante considerable el que lleva el que hay que poner en el dispositivo.
yo creo que va por ahí el tema. Todavía no está en marcha. Se están hechos los ensayos, la bioequivalencia, la biodisponibilidad con respecto al intravenoso, pero creo que se está, bueno, pues perfilando un poquito cómo va a ser ese dispositivo de administración, pues porque ya digo que es una cantidad considerable a la hora de administrar por vía subcutánea y no tengo yo conocimiento de cuándo va a estar comercializado, digamos, como el intravenoso o como otros fármacos, ¿no? Vale. No lo sé. No obstante, el ofatumumab es como Locre, se administra subcutáneo, pero es un anti-CD20 también. Bueno, yo creo que vamos a cerrar porque, bueno, hay otras preguntas sobre el hemangioma, pero creo que ya un poco por la hora no están muy relacionadas con las dos charlas de ahora. Así que muchísimas gracias a los dos, al doctor Llaneza y al doctor Suárez. Y ya doy la palabra a Pedro Cuesta para que clausure estas jornadas y espero que hayan sido de ayuda para todos los pacientes que nos están escuchando. Gracias, Yolanda, gracias, Celia. Normalmente cuando escuchas estas cosas desde el tema institucional, las palabras de agradecimiento deben estar permanentes. Agradeceros a todos los doctores que habéis estado aquí, vuestra profesionalidad, vuestro afecto. El otro día me preguntaban en una jornada que tuve qué frases se me ocurrirían. Aquí se me ocurre dos. Una, primero, hay que asistir a todas estas cosas. Cuando le decimos a la gente que venga, tienen que aprender. Es un privilegio contar con todos vosotros. Es un privilegio también, y sobre todo he visto, hay esperanza. Siempre cuando hablamos hay que darle a la gente esperanza. Lo importante, los afectados que tengan esperanza, y la hay. Y sobre todo que recomienden que asistan a estas cosas, que son estas jornadas importantes. Cuesta mucho organizarlas, por eso daré las gracias otras 4 o 5 veces antes de terminar, que termino enseguida, a vosotros por vuestra participación. Por tanto, mis mejores deseos, esperando que todos los días surja algo más que pueda ayudar a los demás a llevar una vida estupenda. Y nosotros sí tenemos una misión, todos los que estamos hablando, darles esperanza y alegría, y lo hacemos. Muchas gracias, mis mejores deseos para vosotros y para vuestra familia y para todas las personas que nos están acompañando, que tengan unas felices fiestas. Muchísimas gracias. 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 Felices Navidades. Gracias a todos. Igual, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.